Entonces me cayó encima, de golpe, como si alguien hubiera apagado el ruido del universo. Estaba en la luna, y lo que sentí no fue una sola emoción, fue un choque de muchas a la vez, una alegría inmensa, asombro puro, ese cosquilleo de esto es real, y una clase de aventura que te aprieta el pecho porque sabes que no se repite. Y justo ahí, cuando el corazón va más rápido que el entrenamiento, aparece la pregunta que nadie deja de hacerse. Si pudimos llegar, ¿por qué no volvimos? Antes de seguir, si te gustan las historias que te obligan a mirar 2 veces lo que creías seguro, suscríbete ahora y deja un comentario con una sola palabra: Luna. Te prometo que lo que viene te va a perseguir en la cabeza, porque la razón que te contaron, dinero, política, falta de ganas, no es la que este relato empuja al frente. La versión que vas a oír dice que la razón verdadera no se discutió en conferencias de prensa, no se imprimió en reportes bonitos, se guardó en silencio durante más de 5 décadas. Y lo más inquietante es quién supuestamente la cuenta. No es un usuario anónimo detrás de una pantalla, no es un alguien dijo, es Charles Duke, el 10º ser humano en caminar sobre la superficie lunar, general retirado de brigada de la Fuerza Aérea, y la voz que guió a Neil Armstrong cuando la humanidad estaba a segundos de tocar el mar de la tranquilidad por primera vez. En abril de 1972, durante la misión Apolo 16, Duke y su comandante se movían por las tierras altas de Descartes. Todo era rutina, lista de tareas, ciencia, rocas, medición, hasta que encontraron algo que, según esta versión, no debía estar ahí, algo que no encajaba con el guión. Lo reportaron a Houston, y Houston respondió con algo que no aparece en los resúmenes oficiales: silencio. No el retraso normal de señal, no ese 1 segundo y pico que el cerebro aprende a esperar, sino un silencio largo, raro, pesado, como si al otro lado alguien hubiera decidido no respirar. Cuando por fin llegó la respuesta, no fue una pregunta, no fue repitan, no fue describan, no fue acérquense, fue una orden: sigan adelante, continúen, muévanse. Y Duke, según esta narración, obedeció, no por horas, no por días, por 40 años. Se tragó lo que vio, protegió el secreto, lo guardó como se guarda una cosa peligrosa, sin mirarla demasiado para poder dormir. Pero ahora, con 89 años, dice que ya no está dispuesto a cargarlo en silencio. Y lo que afirma, si lo tomas en serio, no es emocionante, es aterrador. Para entender por qué alguien así callaría durante 4 décadas, primero tienes que entender qué clase de hombre es. Duke no es de los que se asustan fácil. Entró a la NASA en 1966 y muy rápido lo señalaron como uno de los pilotos más brillantes y más firmes de todo el programa. Empezamos el regreso en el día 8 y en el día 9 hicimos una caminata espacial. Recuerda, con esa precisión de quien habla en números aunque el cuerpo esté flotando a cientos de miles de kilómetros de casa. Antes de la NASA, volaba algunos de los cazas más avanzados del inventario de la Fuerza Aérea. La precisión era su idioma, los hechos, su religión. No era un hombre dado a la fantasía ni a exagerar para sonar interesante. Fue su voz la última que Armstrong y Aldrin escucharon antes de posarse en el mar de la tranquilidad durante Apolo 11. Esa frase famosa sobre un montón de tipos aquí abajo a punto de ponerse azules de aguantar la respiración, era él. Sereno, estable, el tipo de persona que no se quiebra cuando el mundo entero mira y 2 vidas dependen de su calma. 3 años después, le tocó su propia misión, Apolo 16. 3 años después, le llegó su propio turno de abandonar la Tierra y mirar el planeta desde la distancia. La misión se llamaba Apolo 16. Era abril de 1972 cuando él y su comandante despegaron con destino a la superficie lunar. Pasaron más de 70 horas sobre el suelo gris, más tiempo que la mayoría de las tripulaciones que habían ido antes. Su punto de aterrizaje eran las tierras altas de Descartes, una región antigua y accidentada de la Luna que los científicos creían formada por antiguos procesos volcánicos. El plan era simple, al menos en el papel: recorrer el terreno con el vehículo lunar, recoger muestras de roca, estudiar cráteres y colinas, instalar experimentos y regresar con datos que ayudarían a entender la historia geológica de nuestro satélite. Nada de misterios, nada de sorpresas, solo ciencia. Condujeron el rover durante kilómetros sobre un paisaje que ningún ser humano había visto con sus propios ojos. Un desierto gris que parecía extenderse hasta un horizonte afilado. Recogieron piedras de cráteres, tomaron muestras del suelo, siguieron cada paso de la lista que la misión llevaba preparada. Desde la perspectiva oficial, todo salió perfecto. La NASA declaró que Apolo 16 fue una de las misiones más exitosas del programa. Todos los objetivos cumplidos, todas las pruebas realizadas, ningún problema
problema importante, una operación impecable. Pero cuando algunas personas revisaron las grabaciones completas de la misión, no los fragmentos editados que suelen mostrarse en documentales, notaron algo extraño. Hay momentos en los que Duke se queda completamente quieto. Está hablando y de repente se detiene. Está caminando y se congela. Su cuerpo deja de moverse y parece mirar algo que está fuera del campo de la cámara, algo que el lente nunca muestra. En la radio se escucha la voz de su compañero John Young. Charlie, ¿estás bien? Hay una pausa larga, demasiado larga para alguien que solo está trabajando. Finalmente Duke responde en voz baja. Sí, estoy bien, solo estoy mirando. Pero su voz suena distinta, más lenta, como si estuviera procesando algo que no encajaba con nada de lo que había aprendido en su entrenamiento. Ese momento no aparece explicado en los informes oficiales. Tampoco aparece en los resúmenes de la misión. Durante décadas, Duke no habló de ello públicamente, hasta muchos años después. Alrededor de 2015 empezó a contar algunas experiencias extrañas de aquella misión, cosas que, según él, nunca se mencionaron en los reportes oficiales. La primera fue la luz. En teoría, la luz del sol en la luna debería verse completamente blanca. No hay atmósfera que disperse los colores como ocurre en la Tierra. Eso es física básica. Pero Duke dijo que en algunos momentos la luz no parecía blanca. A veces tenía tonos azules o púrpuras. No eran reflejos del traje ni del visor. Era la luz misma la que parecía cambiar. Él miraba hacia otro lado, volvía a mirar, y los colores eran distintos, en un mundo donde se supone que nada cambia. Luego estaban los sonidos. En la luna no hay aire, y sin aire el sonido no puede propagarse. Sin embargo, Duke dijo que en ciertos momentos escuchaba tonos, frecuencias, vibraciones que no provenían del radio ni del traje. A veces eran suaves, casi musicales. Otras veces eran irregulares y extraños. Le preguntó a Young si él también los escuchaba. Young respondió que sí. Dos pilotos de pruebas, entrenados durante años, escuchando algo que no debería existir según las leyes de la física, pero no lo reportaron oficialmente. Pensaron que nadie les creería, y luego ocurrió algo aún más extraño. Según Duke, el tiempo parecía comportarse de manera irregular. Estaba trabajando en una tarea, miraba el reloj del traje y 20 minutos habían pasado, aunque para él habían sido apenas 2. Otras veces ocurría lo contrario. 5 minutos en el reloj se sentían como una hora completa. Young dijo haber sentido lo mismo. Durante su estancia en la superficie lunar, su percepción del tiempo nunca coincidía con el reloj de la misión. Pero lo más inquietante no era la luz, ni los sonidos, ni el tiempo. Era la sensación de que no estaban solos. Duke dijo que varios astronautas describieron algo similar después de caminar en la luna. No era una presencia visible, no era algo que pudieran señalar. Era una sensación persistente, como si algo los estuviera observando. No Houston, no su compañero, algo más, algo enorme, antiguo, paciente. No parecía hostil, pero tampoco parecía indiferente. Era más bien como si algo estuviera estudiándolos, del mismo modo en que una persona observa un insecto que se posa sobre su mano. Y esa sensación no aparecía solo por momentos. Según Duke, estaba allí constantemente, desde el instante en que descendieron del módulo lunar hasta el momento en que cerraron la escotilla para partir, mirando, esperando, observando. Había luces que parecían moverse por sí solas, sonidos en un lugar donde el sonido no debería existir, un tiempo que se aceleraba y se detenía sin explicación. Pero según Duke, en esta versión de la historia, ninguna de esas cosas fue la razón por la que guardó silencio durante 40 años. Esos fenómenos podían ser interpretaciones personales, estrés, fatiga, ilusiones. La NASA podría descartarlos fácilmente. Lo que ocurrió después fue diferente, porque lo que encontraron a continuación, según esta narración, no era una sensación, era algo físico, algo real, algo que incluso fue fotografiado. Y es ahí donde la historia toma un giro que, según quienes la cuentan, explicaría por qué nunca regresamos a la Luna. Duke y Young se encontraban a unos 6 kilómetros del módulo lunar. Estaban al otro lado de una cresta donde la Tierra ni siquiera era visible en el cielo. Solo ellos dos, el rover, y un océano de polvo gris extendiéndose hasta el horizonte. La tarea que realizaban era rutinaria, recolectar muestras. Pero en un momento Duke levantó la vista hacia el horizonte, y algo no encajaba. Las formas no eran correctas. En la Luna todo es irregular. Rocas dispersas, cráteres, fragmentos de impactos que llevan miles de millones de años cayendo sobre la superficie. Nada tiene líneas rectas, nada tiene ángulos perfectos.
perfectos, pero lo que vio Duke parecía distinto. Había bordes definidos, geometría, líneas demasiado rectas para ser naturales, ángulos demasiado uniformes. Llamó a Young. Young detuvo el rover inmediatamente. Él también lo vio. Se acercaron lentamente, levantando polvo fino que flotaba en el vacío antes de volver a caer como ceniza. Durante varios segundos ninguno habló, solo se escuchaba su respiración dentro de los cascos, y a medida que se acercaban, las formas comenzaron a definirse. Lo que tenían delante parecía construido. No era una roca con forma curiosa ni un grupo de piedras apiladas al azar. Tenía líneas claras, bloques definidos, como si alguien hubiera cortado piezas y las hubiera colocado con intención. Una especie de pared baja o tal vez el borde de algo mucho más grande que permanecía enterrado bajo el polvo lunar. La superficie estaba cubierta por una capa gruesa de regolito, ese polvo fino que cubre casi toda la luna. Pero incluso a través de esa capa, las formas seguían siendo demasiado regulares para ser producto del azar. Duke estimó que la estructura visible tenía cerca de 100 metros de largo. Ambos extremos parecían desaparecer bajo el suelo, como si el tiempo se hubiera ido enterrándola poco a poco durante edades inimaginables. No era una construcción completa a la vista, más bien parecía una parte expuesta de algo mucho más grande, algo que continuaba bajo la superficie. Mientras se acercaban, Duke notó algo más. La extraña luz de tonos azules y púrpuras que había observado antes durante la misión parecía concentrarse allí. Los colores cambiaban lentamente sobre los bloques, como si la superficie misma afectara la manera en que la luz se comportaba. Y los sonidos, aquellos tonos que habían escuchado antes ahora, parecían más cercanos, más claros. No eran fuertes, pero eran constantes, casi como una vibración distante. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Finalmente Duke activó su radio. Describió lo que veía con la mayor precisión posible, como lo haría cualquier piloto entrenado. Formación geométrica, no parece natural. Posible estructura, aproximadamente 100 metros de longitud. Solicitamos instrucciones. Después de transmitir el mensaje, esperaron y esperaron. En una comunicación normal entre la Luna y la Tierra, la señal tarda poco más de un segundo en viajar en cada dirección. Los astronautas se acostumbran rápidamente a ese pequeño retraso, pero esta vez el silencio se alargó. 2 segundos, 5, 10. Duke miró a Young. Young lo miró a él. Duke volvió a hablar. Houston, ¿reciben? Nada. 20 segundos. 30. En ese silencio, Duke dijo que podía escuchar su propia respiración amplificada dentro del casco, el suave siseo del sistema de oxígeno del traje, el leve ruido estático del canal abierto. Miró de nuevo hacia la estructura. Seguía allí, real, imposible. Y mientras tanto, a casi 400.000 kilómetros de distancia, en una sala llena de ingenieros que observaban cada segundo de la misión, no llegaba ninguna respuesta. Imagínalo por un momento. 2 hombres de pie sobre la superficie de otro mundo, observando algo que no debería existir. Y las únicas personas que pueden escucharlos han quedado completamente en silencio. Cuando finalmente llegó la respuesta desde Houston, la voz sonaba tranquila, controlada, sin emoción. Apolo 16. Continúen con las actividades programadas de recolección de muestras. Eso fue todo. Ni preguntas, ni sorpresa, ni instrucciones para investigar. Solo una orden para seguir con el plan. Como si lo que acababan de reportar no fuera una novedad. Como si ya lo supieran. Aún así, Duke y Young no se marcharon inmediatamente. Tomaron fotografías, muchas. Primeros planos de los bloques. Imágenes más amplias mostrando la forma completa contra el horizonte. Fotos desde diferentes ángulos para registrar el contexto. Duke presionó el obturador una y otra vez. Según esta historia, él recuerda perfectamente esas imágenes. Dice que eran claras, detalladas, que no había duda de lo que aparecía en ellas. Sin embargo, esas fotografías nunca se publicaron, ni una sola. Durante los años siguientes, Duke preguntó varias veces por ellas. Las respuestas cambiaban cada vez, que estaban clasificadas por razones técnicas, que se habían perdido durante transferencias de archivo, que la calidad de imagen no era suficiente para publicarse. Pero Duke insistía en que eso no tenía sentido. Él había tomado las fotos, había visto lo que estaba en el visor de la cámara y estaba convencido de que esas imágenes todavía existían en algún lugar, guardadas, archivadas, olvidadas deliberadamente. Pero según su relato, lo más inquietante no era la existencia de la estructura, era su antigüedad. Muchos años después, en una entrevista, alguien le preguntó si la construcción parecía reciente. Duke negó lentamente. No, los bloques estaban cubiertos por innumerables pequeños impactos de micrometeoritos. Esas diminutas marcas se acumulan durante periodos extremadamente largos de tiempo, millones
millones de años, tal vez cientos de millones. En la Luna no hay viento, no hay lluvia, no hay clima que erosione las superficies como en la Tierra, y aún así aquella estructura parecía desgastada por el paso de un tiempo casi inconcebible. Eso significaba algo inquietante. Si realmente había sido construida, entonces lo fue muchísimo antes de que existiera la civilización humana. Quizás incluso antes de que existieran los propios seres humanos. Cuando le preguntaron quién podría haberla construido, Duke respondió con una frase corta: no lo sé, pero añadió algo más, que alguien o algo había estado construyendo en la Luna mucho antes de que nuestra especie apareciera en la Tierra, y que la NASA lo sabía, y había decidido no contarlo. Sin embargo, Duke no era el único astronauta que, con el paso de los años, empezó a mencionar experiencias extrañas. En 2017, varios de los astronautas del programa Apolo que aún estaban vivos se reunieron en un encuentro privado. Imagínalo, una habitación tranquila llena de hombres mayores, la mayoría ya en sus 80 años, personas que décadas atrás habían sido los exploradores más audaces del planeta, los únicos seres humanos que habían caminado sobre otro mundo. Durante años cada uno había guardado sus recuerdos y sus dudas en silencio. Según Duke, fue durante esa reunión cuando finalmente comenzaron a hablar abiertamente entre ellos. Diferentes misiones, diferentes experiencias, pero muchas historias coincidían en algo. Habían ocurrido cosas que nunca aparecieron en los informes oficiales, no porque alguien los hubiera amenazado directamente, sino porque sabían que nadie les creería, Durante años habían sido héroes nacionales, símbolos de precisión científica y disciplina militar. Si uno de ellos empezaba a hablar de luces extrañas, sonidos imposibles o estructuras inexplicables, el mundo probablemente lo atribuiría al cansancio, a la edad o a la imaginación. Así que guardaron silencio, década tras década, hasta que llegaron a una edad en la que la reputación ya no importaba tanto como la necesidad de contar lo que habían vivido. Según esta narración, durante aquel encuentro privado en 2017, muchos de ellos admitieron que sus experiencias no coincidían completamente con la versión oficial que el público conocía. Cada misión había tenido pequeñas anomalías, algunas simples curiosidades, otras más difíciles de explicar. Charles Duke no fue el único nombre mencionado cuando estas historias comenzaron a circular. También apareció Buzz Aldrin, el segundo ser humano en pisar la Luna. En entrevistas realizadas muchos años después de la misión Apolo 11, Aldrin hablaba en ocasiones de un objeto enorme y solitario en la luna de Marte llamada Phobos. Cuando lo describía, su mirada se volvía distante, como si recordara algo que todavía le producía preguntas. No afirmaba exactamente qué era, pero decía que merecía una investigación seria. Para algunos oyentes, aquello fue suficiente para alimentar teorías. Luego estaba Edgar Mitchell, astronauta de la misión Apolo 14, quien caminó sobre la superficie lunar en febrero de 1971. Con el paso de los años, Mitchell habló abiertamente sobre su creencia de que la vida inteligente podría existir en otras partes del universo. En Page, entrevistas tardías, insistía en que el cosmos era demasiado vasto para que la humanidad fuera la única inteligencia. Sus palabras, aunque filosóficas, fueron interpretadas por algunos como una confirmación de que había visto o sabido algo más durante su tiempo en el programa espacial. Otro nombre que apareció en estas conversaciones fue el de Al Worden, astronauta de Apolo 15, quien permaneció orbitando la Luna mientras sus compañeros caminaban en la superficie. Worden, en algunas entrevistas, especuló sobre la posibilidad de que la vida en la Tierra pudiera tener orígenes mucho más antiguos y complejos de lo que imaginamos. Para muchos científicos, esas ideas eran simplemente reflexiones sobre teorías como la panspermia, la posibilidad de que los componentes básicos de la vida viajen entre planetas. Pero en el contexto de estas historias, cada frase parecía adquirir un significado más profundo. Lo que llama la atención para quienes creen en esta narrativa es que ninguno de estos hombres era un desconocido. Eran pilotos de pruebas, ingenieros, oficiales militares altamente entrenados, personas seleccionadas entre miles de candidatos para participar en las misiones más complejas y peligrosas de la historia humana, personas que lo habían arriesgado todo para explorar un mundo que nadie había tocado antes. Por eso, cuando algunos de ellos empezaron a insinuar que la Luna podría ser más misteriosa de lo que se había dicho, muchos comenzaron a preguntarse si realmente faltaba parte de la historia, porque si un solo astronauta hablara de algo extraño, sería fácil descartarlo. Pero cuando varios mencionan anomalías en momentos diferentes y durante misiones distintas, algunos ven en eso un patrón
patrón, y los patrones siempre invitan a preguntas. Con el tiempo, una pregunta empezó a repetirse más que cualquier otra. Si el programa Apolo fue un éxito tan enorme, ¿por qué terminó tan pronto? Las misiones habían demostrado que viajar a la Luna era posible. Se habían desarrollado cohetes capaces de llevar personas hasta allí. Se habían diseñado vehículos para moverse sobre la superficie. Se habían aprendido lecciones técnicas que parecían abrir la puerta a futuras bases y exploraciones más largas. Muchos ingenieros del programa creían que la presencia humana en la Luna era solo el comienzo. Sin embargo, después de la misión Apolo 17 en diciembre de 1972, los vuelos tripulados hacia la Luna se detuvieron. Durante casi medio siglo nadie volvió. Oficialmente, las razones eran económicas y políticas. El programa Apolo era extremadamente costoso. Estados Unidos estaba enfrentando otras prioridades en ese momento: la guerra de Vietnam, tensiones políticas internas y cambios en el interés público. Una vez que se logró el objetivo de llegar primero a la Luna, el entusiasmo colectivo comenzó a disminuir. El presupuesto se redujo y el programa terminó. Esa es la explicación histórica aceptada. Pero dentro de la narrativa que estamos siguiendo, algunos creen que hubo otra razón. Una razón que no apareció en los comunicados oficiales. Según lo que Duke supuestamente explicó en conversaciones más recientes, el verdadero problema no era dinero ni tecnología. El verdadero problema era que las misiones habían comenzado a plantear preguntas que nadie estaba preparado para responder. Preguntas sobre lo que podía haber estado allí antes, sobre esas posibles estructuras, sobre la posibilidad de que la Luna no fuera solo una roca silenciosa orbitando la Tierra. Según esta versión, los responsables de tomar decisiones enfrentaron un dilema. Continuar explorando podría significar descubrir cosas que cambiarían radicalmente la forma en que la humanidad se ve a sí misma en el universo. Podría obligar a responder preguntas para las cuales no existían explicaciones. Y tal vez, solo tal vez, pensaron que la sociedad no estaba preparada para algo así. Así que el programa se detuvo. No porque fuera imposible continuar, sino porque continuar significaba enfrentarse a lo desconocido. Charles Duke hoy es un hombre mayor. Ha vivido una vida larga, ha formado una familia, ha pasado décadas recordando aquella experiencia extraordinaria de caminar sobre otro mundo. En esta historia se presenta como alguien que, al llegar a los últimos capítulos de su vida, siente que ya no tiene motivos para guardar silencio. Dice que caminó sobre la Luna, que vio cosas que no aparecieron en los informes, que tomó fotografías que desaparecieron en archivos y que las preguntas que surgieron en aquellas misiones siguen sin respuesta. Si esta narrativa fuera cierta, las estructuras seguirían allí ahora mismo, enterradas en las tierras altas de Descartes, esperando bajo el polvo gris. Las imágenes seguirían guardadas en algún archivo, y las conversaciones que los astronautas tuvieron en privado seguirían siendo uno de los secretos más extraños de la exploración espacial. Tal vez algún día la historia confirme o desmienta completamente estas afirmaciones, pero mientras tanto, la pregunta sigue flotando. Si alguien que caminó sobre la Luna dice que hay más de lo que nos contaron, ¿qué haríamos si un día se demostrara que es verdad? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios qué piensas tú. ¿Crees que aún quedan secretos en la historia de las misiones Apolo?